Qué bueno que estamos compartiendo esta cátedra virtual, que estamos llegando un viernes y que estamos en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy tenemos la complementariedad, digamos, de esta diapositiva en sí, para poder llevar a cabo el proceso de formación y todo lo que nosotros vamos relacionándonos de manera directa en base a esto. ¿Sí? Entonces, eh, quería venir y mostrarles algo. No sé si en anteriores ocasiones sus catedráticos han tenido esa apertura con ustedes respecto a lo siguiente que les voy a mostrar. Bueno, que en este caso les han dicho o les han informado o les han comunicado este tipo de datos, ¿verdad? Que al final que viene siendo como una herramienta que al final nos viene y nos ayuda tanto a docentes para tener esa secuencia respectiva en cuanto a el manejo propio o más bien todo ese desarrollo que se tiene dentro de la cátedra que estamos impartiendo, ¿verdad? Porque ustedes saben de que tenemos que completar un tiempo, tenemos que completar una serie de asistencias y que yo soy muy reiterativo en base a esa información. Entonces, derivado de la tecnología que existe, ¿verdad? Todos sabemos lo fácil que es venir y saber el proceso directo, ¿verdad? Entonces, me permito venir y compartirles esto, ¿verdad? Pues les quería compartir esto, ¿verdad? Que, como les digo, no sé si sus catedráticas anteriormente se los han proporcionado o algo por el estilo, o les han dicho, ¿verdad? De la existencia de esto, pero yo siempre lo pongo en comunicación para cada grupo de estudiantes que tengo a mi cargo, para que también nos llevemos una idea concreta de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos controlando el tipo de asistencia. Entonces, la plataforma en sí de Classroom, ¿verdad? Nos tira directamente los usuarios que están conectados. Esto es de la sesión del día 1, o sea, el día miércoles, de todos los usuarios que estuvieron presentes en la misma. Y asimismo indica cuánto tiempo estuvieron conectados en la sesión respectiva. Podemos tener aquí ejemplos respecto a tener que personas se conectaron 39 minutos, 31 minutos, 25 minutos, una persona se conectó 23 segundos, eh, 14 minutos, 43 minutos, una persona se conectó 5 segundos y así respectivamente, ¿verdad? La gran masa, digámoslo así, el 90% de los estudiantes que son ustedes y asistieron a la participación a la sesión del día miércoles estuvieron una aproximada de hora 23 minutos, 1 hora 23 minutos en la cual se registró su asistencia. Entonces, como les digo, esta es una herramienta fantástica que al final nos detalla esto, ¿verdad? Muchas veces lo que hace el estudiante es únicamente llenar formulario de asistencia y bien, como nos dijo Decanatura, pues hay que llevar el control y cotejarlo directamente en cuanto a esta herramienta que nos facilita directamente la plataforma de Claro. Entonces yo se los pongo a modo directo de que, como les decía, no sé si en anteriores ocasiones sus catedráticos les han facilitado dicha información, pero aquí llevamos un registro completo de que en este caso existieron 233 personas conectadas el día miércoles con su respectivo tiempo. Entonces, obviamente registra lo que es el nombre de la persona, el correo electrónico y el tiempo que estuvieron conectados, así como el horario de entrada, como el horario en que salió. Entonces, así es como se va desarrollando cada secuencia, cada sesión y cada curso que ustedes están recibiendo la plataforma en esta plataforma respectiva. Como les digo, yo se los traigo a la palestra porque yo soy transparente en ese sentido. Si usted llenó el formulario, pero tiene 5 segundos de asistencia, ¿será eso algún tipo de asistencia? El formulario en sí es una formalidad, es como los listados. Venía una persona ahí, colocaba los listados o en el listado propiamente, ¿verdad? Una persona le decía realmente, mira, hazme el favor, apuntarme y todo esto. Entonces lo apuntaban de manera directa. Entonces registraba una asistencia no real. Entonces, como les digo, se los presenté porque yo trabajo de esa manera.
De esa manera se los presento a ustedes y les indico los minutos en los cuales está registrado esta plataforma o lo registra esta plataforma para seguir así su secuencia respectiva en cuanto a lo que se lleva a cabo, no solamente en este curso, sino en todos los demás cursos, pero que ustedes, al menos desde mi punto de vista, tienen que saber, ¿verdad? Tienen que saber esa información que es pertinente y parte de todo este proceso, que es la formación misma, el compromiso mismo que tenemos todos, tanto docente como estudiantes, de venir y pertenecer a la cátedra respectiva. Entonces, se los dejo únicamente para que conozcan, para que compartan, así de ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la relación directa, el cotejo que posteriormente se hace a los formularios llenados. Esto claramente está, según dice el reglamento de la facultad, y a su vez algo que ha sido enfático por parte de decanatura. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar a cabo esa secuencia respectiva, esa información propia, y que, como les digo y les reitero, y no me voy a cansar de reiterar, es necesario que ustedes conozcan porque la información es pertinente para cada uno de nosotros que estamos en esta asignatura, en este semestre y en esta facultad. Sí, entonces me valida la respuesta, por favor, si fue entendido o no la anterior información que se les brindó. Gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado, Sí, todo. licenciado. Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias por la validación y aproveché a tomar agua porque, como les digo, sí está complicado el trafiquito. Entonces, les digo y les reitero, por favor, cuidado a los que van en camino de regreso a su casa porque al menos aquí en donde estoy observando, sí está bastante complejo el tráfico. Entonces, nuevamente les reitero, cuidado con con su caminar y andar. Sí, muy bien. Entonces, ahora continuemos con este proceso. Continuemos con este proceso, los pasos iniciales de lo que se puede entender como lógica desde el punto de vista general. No estamos ahondando directamente en lo que respecta a información propia de, perdón, lógica jurídica en sí. Solamente los pasos generales para que ustedes conozcan. Se recordarán que la sesión del día miércoles o la sesión anterior eh, hablamos sobre lo que se entendía o lo que se debería entender por un proceso lógico deductivo y un proceso lógico inductivo. Y utilizamos el claro ejemplo de lo que es, de lo que vemos, de lo que entendemos por el reloj de arena, ¿verdad? El reloj de arena es esa secuencia gráfica mental en la cual nosotros vamos a establecer e indicar de una manera inmediata, de aquí a algún futuro, ustedes ya se van a quedar con la imagen del reloj de arena. Entonces, y eso es lo que se trata, que ustedes se queden con con esta gráfica, pero al final termina siendo un elemento propio para su conocimiento de manera generalizada, ¿sí? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a capitalizar, iniciar y seguir en la secuencia respectiva va a ser esto, ¿verdad? Las partes de un lenguaje formal. Muy bien, sabemos de que nosotros hablamos, nos desarrollamos y nos entendemos. Primero, hablamos como familia, ¿sí? Con nuestra familia tenemos un método para poder desarrollar, hablarnos o hacer gesticulaciones que nos permiten comunicarnos con nuestra propia familia. En este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago, verdad? A mi esposa vengo, la miro, le hago un par de ojos, sabiendo que la beba está dormida, entonces obviamente no voy a hacer ruido, solamente le digo, mira, estás cansada, se dice así, entonces ya solamente es por miradas, igual con mis papás, ¿qué es lo que hago? Ya nos interpretamos a través de una serie de sonidos o algún tipo de apodos o algún tipo de circunstancia que nos hace venir y manejarnos directamente en ese entorno familiar. Muy bien. Tenemos otro tipo de lenguaje. O este otro tipo de lenguaje es el que utilizamos a nivel de trabajo laboral. Entonces, es laboral se modifica obviamente o se compone por todas esas circunstancias que nos rodean, ¿sí? Entonces, es ahí esa comunicación en la que nos damos. Sabemos de que no podemos hablar o no le podemos sacar tan abiertamente la madre a nuestro jefe porque no es propio realizar esta circunstancia. Nos tenemos que reprimir
ante algún tipo de vejamen, algún tipo de relación directa, algún tipo de circunstancia que nos incomoda. Entonces ahí acomodamos realmente nuestro chip mental, que es lo que nos dice, entonces estás en el chance, estás en el trabajo, tienes que limitarte a decir o a realizar acciones que no vayan a ser de una manera contraproducente con lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces no puedo venir y hablar de manera abierta. Tenemos otro tipo de lenguaje, este lenguaje académico, el que estamos llevando entre ustedes y yo. No tenemos esa fluidez todavía porque obviamente ustedes están escuchando, son receptores de lo que les estoy informando. Entonces yo solamente estoy dando la información, pero ya en algún momento futuro vamos a tener ese pimponeo de información, vamos a tener esa participación propia y directa en la cual nosotros vamos a ser los encargados de llevar a cabo el desarrollo de la clase. Y lo digo desde el punto de vista académico, que nos desarrollamos también desde un lenguaje académico. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos, digámoslo así, ¿verdad? Aunque muchas veces no nos entendamos, claro está, pero nos tratamos de entender o tratamos de formar ese tipo de lenguaje en nuestra vida académica. Y tenemos el lenguaje común, vulgar, digámoslo así, el que podemos hablar con nuestros amigos, con nuestras amigas, con esas personas de mayor confianza. Podemos hablar más palabras, podemos hablar en códigos, podemos decir lo que nosotros sentimos que hacemos para poder venir a desarrollar nuestro propio lenguaje en este grupo social, en este grupo de amigos. Claramente está, voy yo de manera directa, tengo ese tipo de lenguajes, familiar, obviamente laboral, el académico y el de confianza, digámoslo así. El de confianza va a ser ese en el que, por decirles algo, más tarde quedamos con mis amigos, venir y bueno, vamos a comer pizza, muchachos. Vamos a comer pizza y vamos a tomar cerveza. Listo. Qué bueno, pizza y cerveza, qué rico. Muy bien. Que ahí podemos venir y empezar a hablar sobre problemas sociales, claro, el sistema electoral, lo que se transformó, digámoslo así, a esas pláticas que teníamos antes, ¿verdad? ¿Cuáles eran nuestras pláticas de antes? Bueno, nos vamos a ir a Pana, bueno, ¿cómo ajustamos para movernos a Pana, para irnos a Puerto? O cuando estábamos en época de privados, bueno, juntémonos mucha, tenemos que venir y estudiar todos los privados, tenemos que presionarnos como grupo y hacerlo. Entonces, así es como se desarrolla el lenguaje mismo. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos ese cambio de manera directa o más bien inconsciente de lo que hacemos pues en cada grupo social que nos movemos? Es exactamente lo que pasa lo mismo dentro de las estructuras formales de la lógica. Nuestro constructivo o nuestra idea de cómo estamos siendo formados también va a influir en la manera en que nosotros nos vamos a desenvolver. Claramente está. Ahí sí que lo que yo les puedo dar a ustedes, aparte de la clase en sí, de tratar de explicarles todo el sentido de la lógica jurídica, también es esa relación directa que tienen que tener con los libros. Ustedes tienen que tener ese vínculo porque es necesario. Un abogado que no lee es cada día menos abogado. Y eso está así. Un estudiante que no lee jamás también va a llegar a ser un buen profesional en sí. Lean lo que ustedes deseen. Lean, si les gustan los libros de Harry Potter, lean Harry Potter. Si les gustan los libros de Pablo Coelho, pues lean a Pablo Coelho. Si les gusta algún tipo de libros relacionados con lo que es toda la temática cristiana, pues lean esa temática cristiana. Lo importante es que ustedes lean. ¿Por qué? Porque a través de la lectura, a través de buscar otro tipo de autores, de pensamientos, les gusta la poesía, no se queden también únicamente con leer las letras de las canciones, como se recordarán cómo marcamos la asistencia en la primera sesión, ¿verdad? Que ustedes me transformaron o me dieron el concepto propio de qué es lo que entendían ustedes o cómo se creaba la estructura lógica de la canción que más les gustaba. Entonces, pues precisamente hacer eso. La lectura misma nos va a dar un margen propio a lo que buscamos llegar, cómo nos vamos formando nosotros mismos y cómo vamos creando nuevas conexiones, porque si bien se dice, ¿verdad? Las primeras conexiones neuronales que tiene el ser humano, pues claramente está desde su proceso de gestación,
se van desarrollando el nacimiento y de aquí a los 7 años es donde se da la mayor absorción de toda esa información que le va a rodear a uno y se va creando todo ese tipo, ustedes sabrán, de sentimientos, de vínculos y de algún tipo de carácter del bebé, que en este caso el infante, que va a crecer día con día rodeado y con su entorno propio. Pues precisamente nos pasa lo mismo. Nosotros como estudiantes comenzamos en primer semestre como niños, si lo queremos ver así. Ahorita ya estamos en la etapa, digamos que comenzamos en la etapa de prekinder. Entonces ahorita estamos en la etapa de, como estamos en el punto medio, estamos saliendo de sexto primaria y estamos entrando al área de básicos. Cuando ustedes van avanzando más, ya se van a meter y finalizar la carrera, si lo queremos ver desde ese punto, ¿verdad? Y vamos a tener un bagaje un tanto más amplio de alguien que ya se sometió a la educación media. Entonces, bajo esos 3 momentos, en 5 años, que lo que está marcado la carrera, 5 años, va a ir desarrollando ese proceso, ¿verdad? Independientemente si pasaron 5, 10, 15, 20, la carrera está conformada por 5 años. Cada uno lo sabe llevar a su tiempo, por supuesto, y tampoco es una carrera de caballos en lo cual se presiona definitivamente para salir, pero tampoco se dice, tampoco es una procesión, ¿verdad? Entonces hay que saber jugar y entre todo ese lapso de tiempo, ustedes tienen que formar ese pensamiento jurídico y su lenguaje y sus aspectos mentales van a mutar. ¿Por qué? Porque lo van a empezar a ver todo desde la perspectiva jurídica. Es por eso que nacen dentro de la lógica misma la estructura formal, o más bien dicho, el lenguaje formal, que está formado por elementos que nosotros lo hacemos día con día, pero que aquí en la lógica se modifican hacia esa estructura de viabilidad. Si lo queremos ver, es la carretera misma, es el periférico, ¿verdad? Por donde nosotros vamos a transitar para un libre pensamiento, para no meternos a la zona 1, a la Bolívar, a la Aguilar Batres, a la Villalobos, para terminar en Villanueva, sino tratamos de acortar el camino mentalmente buscando un periférico y ese periférico va a ser todas esas conexiones que nos van a ayudar de manera propia a crear eso. ¿Y cómo lo vamos a ver? Desde el punto de vista de la gramática. Entramos a ciencias, se recordarán ustedes de todo lo que se vio en algún momento de lo que se vio como idioma español, el idioma español que estaba formado por la gramática, la semántica, toda esa formación de oraciones. Pues precisamente la lógica guarda esa misma secuencia. ¿Por qué? Porque una oración es un pensamiento lógico estructurado, ¿sí? Entonces, donde tenemos sujeto, predicado, verbo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gramática misma, ¿cómo se puede entender, verdad? Que es un lenguaje formal que nos dice qué expresiones son admisibles dentro de él, ¿sí? A esas expresiones las vamos a llamar fórmulas bien formadas, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro bagaje, dentro de nuestra intención misma, nosotros ya como estudiantes de Derecho ya hacemos esas conexiones, ya hacemos ese clic, ¡pam! Cuando dicen, miramos las noticias, sí, directamente, ¿verdad? Y que el reportero está diciendo, sí, que en este caso la persona, hablemos de alguien que ya no está con vida, ¿verdad? Y dice, bueno, posiblemente es alguien que no presenta signos vitales. Muy bien, entonces ya nuestra mente inmediatamente, ¡pum!, se posiciona en algún elemento de los cuales se sabe de que el corpus deja de tener vida. Entonces ya nos podemos dirigir directamente a 2 puntos de vista, o un homicidio o un asesinato propiamente dicho. Entonces ya nuestra mente piensa a través de una expresión que es admisible dentro de la estructura jurídica. Pero como les digo, es una extensión ahorita misma de la lógica. Solo lo vamos a ver desde la manera generalizada. Pues esa es la gramática. Expresiones qué expresiones son bien admitidas dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro pensamiento propio. Muy bien. Ahora, ¿qué es la semántica? La semántica misma es el sistema formal que estudia la interpretación de sus símbolos. Es decir, se ocupa de la relación entre palabras y la realidad. Tomemos nuevamente este ejemplo que les decía, de que nosotros estamos viendo noticias y el reportero por X motivo viene y dice, bueno, si la persona carecía de signos vitales.
y pasan el reportaje o el micrófono, se lo pasan al bombero que atendió la emergencia. Dice, sí, efectivamente la persona dejó, no tiene signos vitales y a su vez se observa de que tiene signos de violencia. Muy bien, entonces ustedes a través de lo que está diciendo el reportero, lo que afirmó el bombero, más la información que les estaba brindando, ustedes ya se toman un conjunto propio y lo pueden encuadrar en algo que ustedes ya conocen definitivamente. Entonces, ahí es donde se encuadra y se inicia ese proceso mental que a ustedes les va a tocar formar en cada aspecto o fenómeno que estén observando, haciendo, teniendo o que les estén consultando. Porque como les decía anteriormente, nosotros como estudiantes de derecho no estamos ajenos a que siempre alguien, regularmente amigos o familia, nos haga preguntas relacionadas hacia el espectro jurídico. Entonces nosotros, como estamos en formación, no podemos dar directamente una respuesta propia a lo que estamos diciendo o fundamentada respecto a ello, no, sino nosotros podemos dar cierto tipo de conocimiento general a lo que estamos estableciendo. Llegan con nosotros a decir, no, mire, quiero vender mi vehículo y se lo quiero vender a esta persona, entonces ustedes inmediatamente están diciendo, ah, bueno, esto es algo del derecho civil, es algo, si es entre dos personas, entonces son particulares, propiamente está. Y con ello vamos a garantizar de que los dos están de buena voluntad. ¿Sí? Entonces ustedes, su mente ¡pum!, se mueve a través de rasgos, elementos principales a través de los cuales ustedes van a encuadrar esa secuencia misma, ¿sí? Igual, de igual manera, les preguntan, mira, fíjate que en el trabajo me despidieron. Bueno, lamentablemente me despidieron, pero dejaron de pagarme las prestaciones o no me quieren dar mi liquidación. ¿Cómo es que dicen también, verdad? No me dieron mi tiempo. Es un término mal dicho, pero es mal dicho, eso sí podríamos decirlo, es una mala palabra, es una mala palabra, es mi tiempo, porque eso legalmente no existe en primer lugar. Segundo, existen una cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta para verificar si esta persona en sí es sujeta o no de algún pago, sí, pago de prestaciones, ¿verdad? Todas las prestaciones de ley que al final le son beneficiadas a esta persona. Entonces, cuando alguien le diga, fíjate que me despidieron en la empresa o quiero renunciar y quiero mi tiempo, muy bien. Para principiar, ustedes saben inmediatamente que tiempo no existe, ¿sí? El tiempo no existe, sino es una serie de beneficios que se le brinda al trabajador posterior, ha sido retirado, o se retiró de forma voluntaria o existe una causal misma. Entonces ustedes tienen que venir y pensar de manera directa en estos dos aspectos. ¿Y qué es lo que hicieron? Interpretaron signos, interpretaron elementos que la persona les dijo. Mal dicho, claramente está mal dicho, tiempo, no existe el tiempo, sino a través de ese lenguaje ustedes lo tradujeron, sirvieron como translator, ¿verdad? Como traductores. Entonces ya lo trasladaron desde este lenguaje vulgar, si lo queremos decir así, y lo transformaron hacia el aspecto jurídico, ¿sí? Por favor, ¿me entienden? ¿Sí? Validen mi respuesta, por favor. Sí, Licenciado. está claro. Sí, licenciado. Muy bien, Sí, muchas licenciado. gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con la secuencia respectiva. Ahora bien, dentro de todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y para qué me va a servir la lógica en algún punto de vista? O sea, realmente y materialmente, ¿para qué me va a servir? Y esa es una pregunta que realmente nos hacemos todos. Todos pensamos, bueno, ¿para qué me va a servir? Les puedo enunciar una serie de materias que ustedes se preguntan, ¿verdad? Tienen esa signo de interrogación en la cabeza, y muchas veces en la cara, así como, ¿y esto para qué me va a servir? Así como que dentro de las materias que tienen este adjetivo de ¿para qué me va a servir? Está lógica jurídica. ¿Para qué me va a servir lógica en sí? O sea, ¿para qué me va a servir lógica jurídica en sí? Y bueno, ahora vamos a ver para qué me va a servir la lógica de una manera concreta. Claramente está de que es
algo que es muy abstracto. Entonces, la aplicación práctica cuesta mucho. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos a los cuales estamos familiarizándonos, ustedes lo conocen, pero ¿por qué lo conocen? Por el empirismo en el cual nos estamos desenvolviendo. Es demasiado empírico. La lógica, si lo queremos ver, son aspectos que lo miramos día con día, en momento a momento, en fenómenos que se nos presentan. ¿Existe un conflicto laboral? Bueno, sabemos que existe estrés, sabemos que existe disconformidad en el trabajo. Hacemos un trabajo en grupo, sabemos de que solamente dos, si son 10, solamente dos van a trabajar y los otros 8 solamente van a estar como macetas. Entonces, todos esos procesos que ustedes saben que pasa, aquí se les va a poner nombre. Aquí vamos a ver cómo se da ese aspecto propio y cómo se relaciona y cómo se vincula al área formal. Como les decía en un principio, ¿verdad? Más adelante, perdón, vamos a tener aquí como un profesor invitado a una amiga jueza de femicidio, que ella al final también se hacía esta pregunta, ¿verdad? Cuando en el momento de estar estudiando, y ahora que está ejerciendo ya la jurisdicción, fácilmente la responde. ¿Por qué? Porque está en aplicación directa de lo que hace día con día. Su actuar judicial, o más bien dicho, su decisión judicial está estructurada y debidamente motivada por todos esos procesos lógicos en los cuales necesita estar inmersa. Entonces, si lo queremos ver así, es un juego que nosotros lo podemos dejar por un lado, pero que al final sí va a retumbar en nuestros aspectos diarios. Entonces, como les digo, ¿verdad? Si lo queremos ver es una cadenita de procesos. Eso es la lógica en sí. Para que ustedes vengan y puedan realizar la compra-venta de un vehículo, ¿qué es lo que tienen que tener de manera primera? De manera primera, tiene que existir un vehículo, sí o sí. Segundo, tiene que existir un título de propiedad. Tercero, tiene que haber DPIs de la persona que venda y de la persona que compre. Obviamente tiene que estar fijado un precio y tiene que pagarse dicho precio. Todo lo que les dije anteriormente es una serie de cadenas y que en su lógica natural, si lo queremos ver así, no, todavía no formalmente estructurada, así es como lo van a desenvolver día a día. Y entonces eso lo van a ver, esa estructura la van a ver en un futuro cuando miren notariado. Pues precisamente van a saber cuáles son todos los elementos previos, los que están de manera realizados el acto y los posteriores, para realizar la compraventa bien hecha de un vehículo en este caso, ¿verdad? Que también es aplicable hacia un inmueble y hacia bienes muebles, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se va a llevar a cabo. Si nos queremos trasladar desde el punto de vista civil, vamos a ver esta circunstancia también. Bueno, dos personas desean casarse, ¿verdad? Desean contraer matrimonio. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que tener en sí? Primero, la voluntad de las partes, tanto el hombre como la mujer, que actualmente así establece el Código Civil, tiene que su ánimo y consentimiento a contraer matrimonio. Muy bien. Entonces, toda esa serie de secuencias les trae una serie de procesos. ¿Y qué es la lógica? Una serie de procesos que van a tener que establecer, formalizar, si desean, dentro de los fenómenos jurídicos que les van a poner como estudio mismo. En algún futuro, o no sé si ya se los hicieron en sí, ¿verdad? Les plantean casos en los exámenes, en los parciales, ¿verdad? Les van a plantear casos en materia penal. Entonces, ustedes de manera directa leen el problema, encuadran de manera primaria algún tipo delictivo que hace referencia al Código Penal, ya utilizaron la lógica, ya utilizaron ese match que van a encontrar entre el fenómeno y entre la normativa jurídica. Pues precisamente eso es en sí ese proceso natural que se espera que todos los estudiantes de derecho tengamos al momento de encuadrar ciertas conductas dentro de la normativa respectiva. Muy bien. Entonces, en sí, lo que se busca es
si lo queremos ver así, es establecer que la vida cotidiana de cualquier persona se encauce dentro de una serie de procesos y observemos de que no todo es al azar, sino que es una serie de pasos que van concatenados y que establecen de una manera concreta un actuar que va a tener en el ámbito jurídico repercusiones, las consecuencias mismas. Como un pensamiento propio, lo que indico y lo que señalo es de que todos estos procesos en sí, o toda una lógica, si la queremos ver desde el punto de vista ya formalizada, debería empezarse a conocer desde que nosotros somos pequeños, ¿verdad? Empezar a hablar sobre qué es verdad, cuáles son las verdades y muchos de los que tenemos hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendemos venir y decirle qué tenés que entender por verdad y qué puede ser una falsedad? Entonces, nosotros tendríamos que transmitir este conocimiento a nuestros pequeños y decirles, sí, mira, es falso esta circunstancia a través de igualmente del método socrático, que es así como nosotros aprendemos y obviamente los niños van a aprender, ¿verdad? A través del método socrático, preguntándole que si es o no, considera que esto puede ser verdadero, considera que esto puede ser falso y que nos dé una respuesta respecto a lo que considera que sí puede ser verdadero y lo que sí puede ser falso. Entonces así vamos creando esos procesos mismos. Si lo queremos ver muy pequeño, pero son pasos que nosotros vamos cultivando poco a poco. Entonces, desde mi punto de vista, esto debería ser un objeto de análisis desde el inicio mismo, en donde ya está ese proceso de formación para crear algún tipo de carácter, algún tipo de pensamiento a nuestros menores hijos, ¿verdad? Entonces, es así, esa secuencia misma. Muy bien, ahora caemos de plano sobre lo que es la lógica jurídica y qué concepto rápido y tratado de lo que es la lógica jurídica, pues es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Es decir, es la rama de la lógica jurídica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. ¿Qué queremos decir con ello? Pues el estudio de los fenómenos a través de los cuales nosotros nos vamos a desenvolver en el día a día, en primeramente nuestro actuar estudiantil y posteriormente en nuestro actuar profesional, al desarrollo mismo de, como bien decían aquí en el chat, ¿verdad? La tipificación, por supuesto, la tipificación en cuanto a los delitos o el encuadramiento mismo de conductas dentro de la normativa vigente, dentro de la normativa real. Ahora bien, esto es, si lo queremos ver desde la perspectiva latina. ¿Por qué? Porque la perspectiva latina, el derecho latino tiene todo esto, ¿verdad? Encuadrar la conducta dentro de algo que ya está escrito. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa dentro de la teoría anglo? ¿Que es necesaria conocerla? Por supuesto, porque es algún tipo de pensamiento jurídico que también en algún momento va a recaer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a ver películas, a ver series, a ver, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Miramos La Ley y el Orden o miramos la película El abogado del diablo, si queremos ver en sí las películas del Padrino o entonces toda esa temática gringa, de anglo, está sujeto a un tipo de juicios que para nosotros creeríamos que serían el modelo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de jurados, no se delibera de esa manera y no tienen algún tipo de razón de ser al sistema latino. Pero, es necesario ver el sistema anglo para entender también lo que estamos viendo, porque debemos verlo y llevar esa circunstancia de tener esa dualidad de pensamiento, ¿sí? Porque como les digo, también parte de la idea en sí es impulsarlos a que sigan estudiando, por supuesto. Entonces existen muchos posgrados a nivel internacional a través de los cuales ustedes van a poder llegar y acceder. Pues precisamente es eso, es venir y tener ese concepto propio del modo anglo para que verificar esa secuencia de pensamiento que existe y cuál es el proceso de formación allá, cuál es observar el fenómeno mismo y no encuadrarlo, sino más bien venir a estudiar un fenómeno que se está llevando a cabo y tratar de crear algún tipo de normativa que encapsule dicho concepto mismo.
no se rigen por una normativa misma, no está diseñado venir y relacionarse hacia esos elementos. Ustedes han visto en series que dicen, bueno, es asesinato por decirles algo, ¿verdad? En primer grado, en segundo grado, ¿qué significará eso de los grados? Aquí solamente tenemos un asesinato, ¿sí? Y con agravantes mismas, por darles una circunstancia, un homicidio. Tenemos variaciones de homicidio, pero no es homicidio en primer grado, no, sino nosotros tenemos esa secuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Adaptar una realidad misma hacia un formato de conductas de los cuales se puede llegar a conocer. Es ese encuadramiento que ellos lo ponen de conocimiento hacia un sistema de jurados que van a deliberar y terminan siendo convencidos o no del actuar ilícito de esta persona en el delito que se le está señalando. Entonces, esa es la divergencia que puede existir entre el sistema latino y el sistema anglo. Pero pues, solamente es para tenerlo como ejemplo mismo, ¿verdad? De cuál es el proceso de pensamiento y cuál es esa acción misma para pensar o repensar diferentes modos de ver estructuras jurídicas a nivel, fenómenos que nos pasan aquí en la calle o fenómenos que pasan de aquí al televisor que estamos viendo, ¿sí? Por favor, algún tipo de preguntas, dudas que tengan, por favor, me indican. ¿Todo está claro o no me escucharon? Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora puntos básicos, ¿verdad? Bibliografía. ¿Cuál es se recuerdan que estuvieron preguntando por Biblia? Muy bien. Aquí les tengo bibliografía, ¿sí? ¿Cuáles son las que vamos a tomar de la mano directamente para un estudio profundo de lo que es la lógica jurídica en sí, para buscar y rescatar los elementos más importantes y trasladarlos aquí? Pues precisamente está Norberto Bobbio con su derecho y lógica. Es complejo la temática, por supuesto que lo es. Entonces hay que digerirla con mucha información complementaria para ir entendiendo conceptos o modos de pensamiento abstracto. Y esto es lo que tal vez hace que la logre demasiado fumado. Entonces, y no se trata de eso, es tratar de hacerlo comprensible para nosotros, porque nosotros como estudiantes estamos en ese proceso de formación. Y si viene alguien a hablarme de temas supraterrenales, ¿verdad? Entonces no me sirve mucho porque no voy a entender nada, no voy a absorber nada. Entonces ese tipo de conocimiento es el que vamos a digerir de una manera más liviana y vamos a utilizar a Bobbio y su derecho y lógica, pero también vamos a utilizar a García Maínez, Introducción a la Lógica Jurídica, que es un jurista mexicano cajonero realmente en toda la doctrina jurídica latinoamericana. De igual manera, vamos a utilizar el libro de Filosofía del Derecho de Maínez y la Lógica Jurídica de Ulrich, ¿verdad? Entonces, esa va a ser, tenemos aquí italianos, alemanes y mexicanos. ¿Cuál va a ser esa tendencia? Buscar la idea más formal de cómo se va creando el pensamiento y cómo vamos construyendo poco a poco esos lineamientos jurídicos para los cuales vamos a seguir avanzando, ¿sí? Dudas, preguntas que tengan respecto a la bibliografía o alguna temática que les quede pendiente, por favor, estoy atento a escucharlos. Buenas noches, licenciado. Muy buena tarde. Sí, buenas tardes. Sí, fíjese que muy interesante todo lo que mencionó acerca de los diferentes sistemas de interpretación jurídica, ¿verdad? De la lógica jurídica y el proceso mismo, ¿verdad? Que usted habló como el caso de la jueza, porque justamente, ¿verdad? Yo he estado siguiendo la noticia de un caso de un niño, ¿verdad? En Argentina, que fue asesinado por su progenitora y su novia. Y precisamente todo, ¿verdad? El desarrollo y toda la parte verbal, ¿verdad? De los jueces y los medios de comunicación es muy interesante porque usted lo que mencionó es muy cierto, ¿verdad?
mencionan asesinato y tal, tipificación en tal o cual grado, las variantes y demás, y sin embargo nuestro sistema es muy diferente, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante porque a veces como cultura general alguien puede absorber y creer que el mismo vocabulario o la misma o el mismo sistema de operación en justicia es el que se aplica acá y sin embargo son totalmente sistemas diferentes, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias, Augusto. Sí, definitivamente muchas veces las personas que nos llegan a preguntar, nuestros vecinos, amigos, creen que el derecho es como está en la tele. Vienen y dicen, ay, sí, yo vi esto, entonces vamos por esta secuencia. Y uno le dice, mira vos, realmente así no es el asunto, ¿verdad? El asunto es un poco más tardado, independientemente del tema que sea. Civil o penal son ramas totalmente diferentes, así va a ser lo expedito o no de la circunstancia y situación. Eso nos llega a pasar a todos, sí, por supuesto, y como bien decimos, ¿verdad? Y como bien dice Augusto. En este caso, solamente conocer de manera general y como puntos, pinceladas, de cuáles son los procesos lógicos en un sistema y en otro, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a entrar un poquito más a fondo de lo que vamos a ir conociendo respecto a todo esto que estamos observando, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, ya lo sabemos de manera empírica, pero que lo vamos a ir desarrollando y formalizando dentro de la secuencia de estudio. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Vamos a iniciar con esos detallitos, principios fundamentales. Permítanme un segundo. Cómo se me seca la garganta. Muy bien, principios fundamentales. Y como idea básica, solamente para entrar a analizar y ver esto, ¿qué es lo que nos dice Charles Bukowski? Que es un autor, ¿verdad? Que es un autor, como les digo, lean lo que ustedes deseen, lo que les guste. Les gustan las novelas, leerlas, pues, ¿verdad? Novelas en Netflix o en la tele, ¿no? Les gusta leer novelas, les gusta venir y poesía, les gusta leer anime, manga y les gusta leer como les decía, una cantidad de autores lean, que eso es importante para el acervo. Y como obviamente la misma circunstancia de estar leyendo, pues precisamente es para que nuestra ortografía se mejora respecto a ella. Entonces, un pensamiento lógico, al final burdo, pero al final sirve como ejemplo. Les digo, ese es el problema con la bebida. Pensé, mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo, ¿sí? Entonces, si lo queremos ver así, gracioso, chistoso, independientemente lo que sea, es una estructura mental que está diseñada, que está formalmente escrita y que nos desarrolla una idea concreta, ¿sí? Como les digo, es un autor, es una temática X la que estamos tomando en este ejemplo, pero es una idea formal de cómo se estructura un pensamiento. Y es lo que ustedes van a hacer ustedes en algún futuro. Estructurar su pensamiento. Que ya lo están haciendo, por supuesto, ya lo están haciendo. Si aquí, dentro de los que estamos aquí reunidos, hay alguien que ya está, ya posee una carrera universitaria previa, pues excelente. Entonces su proceso de pensamiento ya va buscando o ya tiene otro tipo de formación. Regularmente hacen mucho match lo que es la administración de empresas o todo lo que es ciencias económicas o relaciones internacionales y ciencia política con la rama del derecho. Entonces, en otras oportunidades me he topado con estudiantes mismos que ya tienen algún tipo de formación profesional de esa rama en específica, entonces me ha topado con que son auditores, su pensamiento es, si nosotros somos estructurados, pues ellos son el triplemente estructurados. ¿Por qué? Porque buscan que todo ese pensamiento tenga primero un origen y muchas veces el pensamiento de un tópico constitucional no tiene su origen mismo, sino es derivado de un estallido que se puede llevar a cabo dentro de la sociedad, dentro de una reforma misma, pero ellos buscan un origen propio. Entonces, cuando se trasladan hacia todos los orígenes de las instituciones, derecho civil, derecho romano, derecho griego, entonces
ven que tienen que retroceder mucho, entonces eso les crea un conflicto porque su antecedente más próximo está con las ideas de Ulpiano, las 12 tablas de Justiniano y buscar todo ese tipo de estar en ese material, pues crea ese conflicto mismo. Entonces es así como vamos introduciendo poco a poco un pensamiento formal, un pensamiento estructurado de lo que queremos llegar a formarnos cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario, ¿sí? Pregunta que tengan, por favor. Por el momento no, licenciado. Muy bien, viendo lo del chat que estamos aquí conociendo. Paréntesis. ¿Se recuerdan lo que hicieron para la asistencia perdón, la semana pasada, la clase pasada, el miércoles? Sí, pues tienen que hacer lo mismo, exactamente, sí, porque no hubieron algún tipo de solución. Se les va a publicar directamente el link, entonces le hacen clic, ingresan al otro claro, hacen clic, llenan formulario y ya estamos, ¿sí? Como le digo, se los enseñé hace un ratico. Ahora la plataforma me da el conteo de tiempo que estuvieron cada uno de los que está aquí presentes en la sesión, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto y sí. Nancy, en este sentido, me preguntaba repetir la diferencia entre sistema anglo y latino, por favor. Sí, solamente fue como un ejemplo propio de cómo ven ellos, los anglos, todo el sistema de pensamiento, cómo construyen una lógica dentro del sistema jurídico o dentro de la formación de algún proceso penal que estamos más realmente relacionados con todo lo que estamos viendo de las películas y etcétera, 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 hacia un sistema latino, que aquí es la presentación de pruebas y que el juez se convenza o no a través del sistema sana crítica razonada para evidenciar la falla o darle todo ese peso a la prueba misma y vincular a una persona, ¿no? A un proceso delictivo. Sí. Muy bien, Daniel Aragón Morales, por favor, tiene la mano levantada. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes a todos. Lick, una consulta. Perdona que regrese un poquito. Yo tengo una duda en relación a lo de la asistencia. ¿Qué pasa cuando pongámosle a nosotros, ya sea por el internet de nosotros o X razón, nos saca de la sesión y tenemos que volver a ingresar? ¿Toma en cuenta el primer ingreso o el segundo? Hacen las conexiones, sí, automáticamente la base de datos reconoce obviamente que es el mismo correo electrónico. Correo electrónico, porque aquí todos estamos vinculados por el correo electrónico, ¿verdad? Que el mismo correo electrónico realizó otro acceso mismo, entonces eso es lo que va como que sumando respecto al tiempo en el cual transcurre en la sesión respectiva. Ok, muy amable, gracias. Claro. Muy bien. Sí, Randy González dice el libro de mujeres de Charles Bukowski da mucho material para pensar. Sí, es bonito, es bonito. Da risa, claramente está mucha risa y es un autor que es un sarcasmo muy, muy intenso, pero que también le saca unas carcajadas buenas. Damaris Lick, y si entre, me imagino, va con tilde, a las 5:50, pues le va a empezar a contar desde las 17:50, ¿verdad? Porque 5:50 de la mañana, 17:50 de la tarde. Y si, dice Nelson Enrique Acosta Rivera, y si entro tarde, pues la misma secuencia, ¿verdad? Le va a tomar el tiempo en el que están, ¿sí? En el que están directamente vinculados a esta circunstancia. Otro paréntesis respecto a ello, ¿verdad? Se habrán dado cuenta, si es que no se han dado cuenta, que el formulario tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, una vez transcurrido el tiempo, les bloquea el acceso. Y así va a ser con el formulario y así va a ser con el examen parcial, primer parcial, segundo parcial y final. Van a tener 60 minutos en los parciales para completar los mismos. Una vez transcurrido el minuto 61, se bloqueará totalmente ese examen y ya no van a poder mandar sus respuestas. Entonces, qué les digo a todos los alumnos en este momento? O sea, en las diferentes cátedras que he tenido, pues que realicen el examen de una manera pronta y que no se tengan de que decir, aquí está el minuto, voy a entrar al minuto 45, pues solamente van a contar con 15 minutos para completar el mismo, ¿sí? Entonces, así es como manejo los tiempos. Obviamente, tanto la coordinación como el Canaturan sabe de ello y me avalan respecto a lo que les estaba diciendo, ¿sí?
Muy bien, Efraín Luis Estuardo Orrego García. Dice, ¿y desde qué hora se puede llenar el formulario cuando esté publicado? Le contesto. O usted nos indica el lapso que estará disponible. Así precisamente se abre el vínculo directo para que puedan llenar el formulario respectivo. Jennifer Alfaro dice, y si me imagino que es va tildada la segunda E, a la hora indicada y lleno el formulario ya casi, me imagino, es la clase que pasa. Pues lo importante es que llene el formulario para tener esa secuencia, ¿verdad? Para tener ese cotejo, ese match entre el formulario que ustedes me presentaron y la base de datos que me genera este vínculo directo de acceso a la plataforma que estamos teniendo, ¿sí? Entonces eso es lo importante para que tengan ese acceso mismo y obviamente la labor es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos formularios? Más. ¿Cuántos asistentes? Vamos a ver. Tiempos. Me dicen 5 segundos. Vamos a ver. Vamos a verificar. Bueno, ahí está. Solamente de buscar el nombre y directamente se sabe en qué momento entró y se vinculó a la sesión respectiva. Sí. Entonces eso es respecto a estos paréntesis. Nuevamente repito, todo tiene tiempo aquí. Y tanto los formularios como los parciales y final tienen tiempos para presentarse. Una vez se haya cerrado, no van a poder presentar el formulario o los parciales respectivos. ¿He tenido problemas con eso? Por supuesto, claro que he tenido problemas que no tenía circunstancia, internet, tiempo, luz, agua, teléfono, etcétera, ¿verdad? Sí, entonces, ya poco a poco nos vamos a ir desenvolviendo en este proceso, ¿sí? Entonces, eso era como un paréntesis específico a lo que estábamos en sí. También el vínculo directo de información se la traslado en este caso a Nancy, que fue la que se vinculó directamente a todo el acceso mismo a hacer una plataforma a través de la cual pueda tener ese vínculo también tanto directo como en el proceso mismo de formación de grupos que van a existir para poder llevar a cabo esta conexión entre lo que ustedes pueden venir, desarrollar, entender y lo que estamos viendo de manera directa aquí en las sesiones respectivas. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? Pero yo para cerrar el paréntesis. ¿No? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos con la sesión respectiva y entramos poco a poco, vamos ahondando más, vamos ahondando elementos teóricos, por supuesto, elementos que tenemos que conocer como parte de la introducción misma a lo que estamos llevando, claro que lo tenemos que llevar y tener ese elemento propio, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la lógica jurídica y su campo de aplicación. ¿Cómo va esto vinculado dentro de nuestro quehacer diario? Pues la lógica jurídica es un instrumento para el derecho, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a buscar? Examinar desde el punto de vista formal, pensamientos, estructuras, fenómenos, encuadramiento, tipificación, tal y como decía anteriormente, ¿verdad? Se distinguen dos tipos de lógica, la lógica de los juristas y la lógica del derecho, ¿sí? Esto lo vamos a ver más especificado si nos vamos a los métodos de interpretación de la ley. Esto lo vamos a encontrar en la ley del organismo judicial, cómo se interpreta la ley, ¿sí? Cómo va desarrollado este tópico mismo. Entonces, este segundo punto lo vamos a ver desde la lógica de los juristas y la lógica del derecho, porque muchas veces, y ustedes han dado cuenta de que cuando miran una institución dentro del Código Civil, dentro del Código de Trabajo, dentro del Código Penal, nos quedamos solamente con este punto básico. Les traigo un ejemplo, homicidio, quien diere muerte a una persona, y viene la secuencia, la consecuencia, ¿verdad? La secuencia a través de las cuales da esto. Pero solamente me dice homicidio, que es quien dele, perdón, quien dele muerte a una persona. ¿Qué me dice eso del homicidio? Alguien que me traduzca. ¿Qué quiere decir quien dele muerte a una persona? No tiene ese concepto propio, ¿verdad? Entonces ahí
la estructura misma de lo que me dice este tipo delictivo y esta norma está totalmente limitada. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? Tenemos que acudir a toda la doctrina existente para entender qué diablos es un homicidio. Entonces, el homicidio, entonces ya especifican de una manera concreta cuáles son o por qué sea un homicidio, cuáles son las principales causas o cómo se puede detectar dentro de los fenómenos establecidos que se da esta acción de homicidio. Entonces, todo esto lo vamos a desarrollar a través de una óptica ampliada. ¿Y cómo se creó esta óptica ampliada? Pues precisamente a través de un estudio de juristas, a través de un compendio de información, a través de toda esa estructura misma que alguien pensó, alguien desarrolló y alguien plasmó para que nosotros leamos en el Código Penal que homicidio es quien diere muerte a una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho tomando en cuenta mucha acción directa a lo que estamos llevando a cabo. Sí, entonces con cada institución, queremos verlo así, siempre vamos a estar vinculados hacia esa, si existe esta institución limitada, tenemos que buscar hacer acopio de absorber la información que nos brinda, pero muchas veces también la óptica de los juristas está un tanto desactualizada o desapegada a la realidad en la que nos estamos moviendo, ¿sí? Podríamos decirnos, ¿verdad? De que ustedes recordarán, ¿verdad? Que en este caso se consideraba que el violador, estamos hablando de violencia sexual claramente, era al final, en este caso, eximido de la responsabilidad y obviamente de la condena y culpa si se casaba con la persona, contraía matrimonio con la persona que había sufrido la violación. Eso lo explican los juristas muy abiertamente. Por supuesto que lo explican y van a hacer un compendio de información directa de lo que establecía ese mecanismo propio, establecía dicha o por qué se entendía que era óptimo llevar a cabo esta circunstancia, óptimo, ¿verdad? Entre comillas. Pero actualmente todo el estudio del derecho nos considera o establece que no es viable esta circunstancia, que no es viable venir y conocer o que se dé este entretuerto jurídico. Que puede venir y establecerse, de crearse esta circunstancia que crea algún tipo de cortocircuito mentalmente en cada uno de nosotros de que cómo se puede dar actualmente esa secuencia, ¿verdad? Cómo se puede venir y establecer de que el violador contraiga matrimonio con la persona que está siendo violada. Esto es inadmisible, pero que en algún momento lo fue. Entonces, esa lógica de en ese momento de esos juristas ya no es equivalente, ya no es ese match con los estudios actuales del derecho. Como de igual manera existe un vacío, un estudio inexistente, no lo hay definitivamente, hacia todo el sistema de estafas o la estafa misma en redes sociales o cómo se puede venir y crear la plataforma de la informática jurídica y el derecho. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Lo que es o lo que está ahorita, que literalmente estalló en noviembre. ¿Qué estalló en noviembre? Lo del sistema de inteligencia artificial que le contesta a uno, ¿cómo es que se llama este? GPB, o chat GTB, algo relacionado así de inteligencia artificial, que literalmente es una succionadora, una aspiradora de información y que uno actúa de manera directa exacto, ahí está, chat GPT. Muy bien, gracias. Entonces, un aspirador de información, pues precisamente es eso. ¿Qué es lo que hacen? Abstraer la información. ¿Existe algún estudio jurídico respecto a ello? ¿Existe algo relacionado o vinculado hacia ese nuevo proceso de inteligencia no humana, digamos así, porque todas las bases de datos son alimentadas claramente está por humanos, por cada uno de nosotros y además está siendo monitoreada y diseñada por mentes humanas? Todavía no hay algo eminentemente autónomo como una inteligencia artificial debidamente formada. Pues existe algo desarrollado de los juristas respecto a ello, no.
existe algún tipo de secuencia en cuanto al derecho respecto a ello, pues está empezándose a ver cuáles son las fallas y a través de las fallas existe esa secuencia. Pero la visión de nosotros debería ser, bueno, entonces posiblemente existe algo, se desarrolla algo, busquemos los fenómenos, tratar de buscar esa relación en cuanto a nuestra realidad jurídica. Entonces, esa es la secuencia, no sé si me va a entender mismo, de lo que existe en contraposición muchas veces que van de la mano, lo que establecía un jurista, lo que se inventaba, desarrollaba, establecía, se fumaba un jurista, con lo que va a la realidad del derecho. Y muchas veces existe esa desvinculación, ese rompimiento entre lo que decía el jurista, que ya estaba obsoleto, a las nuevas tendencias del derecho actual o cómo se desarrolla en nuestra sociedad. ¿Algún tipo de duda que tengan, por favor? Muy bien, y como un punto en esta lámina, igual, ¿verdad? Se recordarán que estábamos viendo lo que decía Ulrich Klug, ¿verdad? Que define la lógica jurídica como la teoría lógica formal de las reglas que se emplean en la aplicación del derecho. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero, según considera, en ningún momento llega a ser aplicada de manera reflexiva. ¿Qué es lo que nos decía Klug en este sentido? Que es un marco estratégico, es un cuadro. Ustedes colocan una fotografía en un cuadro, ¿verdad? No van a poner una foto muy grande dentro de un cuadro muy pequeño, ¿sí? Tampoco van a poner una foto así mínima dentro de un supercuadro. Entonces, ese encuadramiento mismo es la aplicación misma de la lógica, buscando todos esos preceptos jurídicos, esas secuencias que vamos a ver en un futuro, la serie de principios, principio de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, que van a ser los principales que nos van a ayudar hasta la secuencia, más otros elementos propios, ¿verdad? Una teoría para adelantarme, ¿verdad? Lo que es un puzzle, lo que es un rompecabezas, claramente está, ¿verdad? Un rompecabezas de ideas. Quiero llevar a cabo, ¿verdad? Ya pensamiento, ¿verdad? Se llama el dilema de Jorgensen, que es algo nuevo dentro del estudio y un análisis propio, así como se hace un estudio económico del derecho que ya se está llevando a cabo, se está desarrollando actualmente, pues precisamente vamos a ver lo que es una teoría de cuerdas en cuanto a ese modelo matemático, pero aplicado en el campo sociológico a través del pensamiento jurídico, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transportar esta teoría de cuerdas, si bien es matemática, si bien se desarrolla únicamente para elementos materiales, también puede venir y trasladarse hacia un plano sociológico, porque todo es adaptable, porque eso nos permite los pensamientos sociológicos, que en este caso es el campo del derecho, como todo este serie de elementos nos pueden ayudar a crear nuevos métodos de pensamiento y buscar la secuencia misma hacia un desarrollo óptimo, no certero, claramente está, ni tampoco el único pensamiento que vamos a tener, sino a observar de una manera diferente una serie de elementos mismos, ¿sí? ¿Algún tipo de duda que tengan, por favor? ¿No? No, Muy bien. gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces ahora avisos parroquiales. Tienen tarea, les cuento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues es algo sencillo desde el punto de vista, ya en un momento igual les va a salir publicada en la plataforma de Classroom, pero les adelanto que esta tarea consiste, me imagino que les va a causar algún tipo de tedio, pero que necesito que me hagan un ensayo respecto a dos películas que van a tener que ver, ¿sí? Las películas se encuentran tanto en plataformas de paga como en YouTube, o como nosotros también, no se debería ser así, pues, pero igual
la podemos ver desde páginas diferentes, ¿sí? ¿Cuál existen las páginas en sí? Cuevana, Mundo Film, creo que se llama otra. Entonces, todo esto es lo que vamos a desarrollar. Sí, me hubiera encantado que hubiera sido El Padrino, las 3 películas, obviamente, ¿va? Pero no vamos a entrarnos en el mundo penal y de las mafias y cómo se mueve todo eso, ¿no? Sino va a ser relacionado a la que vimos las sesiones anteriores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la que vimos en la sesión anterior? Pensamiento deductivo y pensamiento inductivo. Ya pensando de una manera estructurada a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, como les digo, se puede ver este tipo de película. Entonces, lo que necesito es que realicen, que las vean y que me hagan el estudio correspondiente a esto. El trabajo, le digo trabajo así porque para decirle tarea, ¿verdad? Se le denomina cine ensayo. Tiene, como les digo, la facultad me dice, mire, profesor, su primer parcial vale 30 puntos y los tiene que dar los 30 puntos. El segundo parcial vale 40 puntos. Ahí tiene la opción de venir y hacer mitad, mitad o 30-10 o lo que usted considere, pero para ayudar al estudiante. Y su examen final vale 30 puntos. Muy bien, le digo a la facultad, muchas gracias por la confianza y por todo el sistema que me han dado. Pero en este caso yo trato de venir, como les digo, yo también fui estudiante, yo sé lo que es y todo lo demás, tratar de buscar que sean los puntos de una manera más accesible. Entonces, ustedes van a, con su examen, va a estar valorado sobre 20 puntos, ¿sí? Y van a tener 10 puntos en trabajos condensados. Este es el primero, ¿verdad? Entonces, este primer trabajo está valorado en 2.5 puntos, ¿sí? 2 puntos y medio, pues. Sí, va a haber otro con 2 puntos y medio y un trabajo complementario de 5 puntos, que eso va a sumar 10, ¿sí? Entonces, ahí vamos en esa secuencia respectiva para sumar los 20 del parcial más los 10 en trabajos, obviamente en asistencia y en participación. Este es el primer trabajo. Toda la información está dentro del documento que ustedes van a obtener en la plataforma de Classroom. Toda la información está allí. No faltará alguien que venga, me diga, esto, ¿cuál estaba? Ahí está. Y se los subrayo y se los señalo y trato de decir, mira, aquí está. Lo que usted me está preguntando, aquí se lo puse. ¿Sí? Entonces, así es como está diseñado. Pero claramente no está limitado a lo que diga el documento en sí. Si les surgen dudas fuera del parámetro del documento, con gusto se las voy a responder, ¿sí? Entonces, así es como se desarrolla este trabajo en sí. Como les digo, es solamente para que ustedes ya en un momento ya en un momento está la información que se va a estar teniendo, ¿verdad? Para tener la secuencia de lo que se busca, de lo que es, para que ustedes también miren de manera práctica qué es lo que está viendo, ¿verdad? Qué es lo que están, qué es lo que se está y para qué está funcionando esto, ¿verdad? Para que ustedes también observen las películas son muy buenas, al menos todas van relacionadas del mundo de vista jurídico, no le va a poner a ver Jumanji o Guerra de las Galaxias, no, tampoco eso, o Legalmente Rubia, que eso obviamente no. Sino son películas enfocadas hacia pensamiento. Obviamente, al ser desde el punto de vista anglo, no encuentro una película guatemalteca, ¿verdad? Una película que va en contra de ella, no, sino que va desde el punto de vista anglo. Pero no le voy a pedir, ¿verdad? Que me analicen esta secuencia desde el punto de vista de la legislación anglo. No, solamente es observar las estructuras mentales que utilizan los protagonistas en cuanto a los problemas que le plantean, ¿sí? Como les digo, estas películas se encuentran en plataformas de paga, ahí en el documento se les indica cuál, y además, al, a las páginas estas que se pueden venir, y si existe algún tipo
yo realmente no he visto si está yo creo sí está en YouTube y todo lo demás, pero en las demás plataformas no las he visto porque digamos que yo las vi en las plataformas mismas, ¿verdad? Entonces, que me facilitaron, estas películas sí son bastante interesantes y este es el primer trabajo. Duda que tengan respecto a lo que les acabo de decir, por favor. ¿O no entendieron o no entiendo más? No hay dudas, licenciado, al menos no de mi parte. Todo está claro, licenciado. Gracias. Por favor, María Alejandra Sacherson Tarot. Buenas noches, licenciado. Solo para asegurarme, igual estos lineamientos para el primer trabajo sí van a estar en conjunto con el documento, ¿verdad? Por supuesto, sí, así está. Gracias. Ok. ¿No? ¿Algún tipo de duda? Otra que tengan, como le digo. Entonces ahí está la información. Ahí, como le digo, ya en un momentico les va a salir tanto el vínculo para el link de asistencia como, ¿y por qué lo programo? Porque obviamente yo estoy aquí, ¿verdad? Precisamente dándole la sección, no voy a mandar tanto subir la tarea y todo lo demás, entonces me queda más fácil venir, programarlo, subirlo una hora y ahí que automáticamente el sistema me lo lea. Y se los traslade a ustedes como la información para el evento que está próximo a venir y subir a la plataforma misma, ¿sí? Entonces, esto es lo que está de una manera directa. Entonces, sí, por favor, mire, si pronuncian su nombre, Jocelyn Gómez. Gómez Chávez, ¿no? No. Muy bien, gracias, Nancy. Pues sí, entonces todas las recomendaciones que me están dando, ¿verdad? Novelas turcas, ¿qué es eso? Pues precisamente dorama coreano, no sé qué sea eso. Pero Movie Plus, Movie Plus creo que es una plataforma a través de la cual también pueden venir y verificar, ¿verdad? Sí, sí pueden venir y hacer esta información o ver las películas, en dado caso no se cuenta con la plataforma misma. Sí, por favor, Sandra Patricia más, con. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, estoy revisando en el Classroom que nos aparecen ahora dos clases, uno donde aparecen los links de asistencia y el otro que creó la universidad. ¿Eso es correcto, perdone? Uy, fíjese que en este caso no le entendí bien. Aparecen dos links, me dicen. Fíjese que a mí me aparece, ahorita que me metí a Classroom, me aparecen dos clases de Classroom. Me aparece una donde me aparece el link de la clase del día de esa semana y me aparece lo que es también la clase donde se subió material que es directamente de la facultad. Esa es mi duda, porque me aparecen dos clases ahora de lógica jurídica, siempre sección A. Sí, sí, sí. Ahí sí que uno solamente me sirve para asistencia, porque todavía no tengo habilitado el otro link. Entonces, en ese se va a venir y van a viabilizar a ustedes la asistencia. Ahí está el formulario, pinchan un link, eso les modifica o les traslada a otro Classroom en donde está el formulario mismo que tienen que completar, que precisamente ya se publicó. Entonces, ahorita ya pueden venir ya. Y el otro Classroom, pues donde estamos ahorita, este vínculo directo que estamos creando y donde se están subiendo tanto las presentaciones como que en un ratito les va a subir el cine ensayo que tienen que presentar, ¿sí? Gracias. Sí, 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 muy bien. Bueno, entonces, cuando visualicen, ¿verdad? El trabajo en sí,
van a acceder a la misma. Y por eso, como les digo, yo tuve a bien realizar o verlas, ¿verdad? Definitivamente en eh, las plataformas llevadas a cabo y todo eso. Obviamente es tan tangible, ¿verdad? Ver o entender que un resumen lo bajaron de página de internet. ¿Por qué? Porque yo tengo el vínculo o yo estoy pagando suscripción de un programita que se encuentra aquí en internet que se llama Plagium, ¿sí? Entonces ahí les indico que todos sus documentos tienen que ser en PDF. ¿Por qué? Porque inmediatamente hago clic en su documento, lo arrastro a esta página que tengo aquí y Plagium automáticamente hace la lectura y en cuestión de menos de un minuto y medio, dos, me indica si el documento fue plagiado o no. Entonces, cuando es un documento plagiado, o sea, que lo bajaron de Wikipedia o que lo bajaron de alguna página que tiene algún tipo de reseñas de películas, pues inmediatamente me aparece el vínculo de donde sustrajeron o los párrafos más concretos que no le hicieron el esfuerzo de cambiarle el tipo de letra, pues obviamente yo les indico cuál debe ser, ¿verdad? Ni las ideas centrales respecto a ello. Entonces, fácilmente es tener una copia exactamente al vínculo que me están dando. ¿Ya pasó en anteriores cátedras? Sí. ¿Ya pasó en anteriores años en esta misma sección? Ah, por supuesto. ¿Y qué me fue fácil? Mandarle al estudiante, venirle un correíto, decirle, mire, plagio me está diciendo que usted tiene un plagio del 98%. Entonces, acaba de perder 2.5 puntos, por lo tanto, siga esforzándose porque su examen solo va a valer 27 y medio, ¿sí? Y así es el asunto. Entonces, esa es la circunstancia por la cual yo les indico cuál debe ser el tipo de letra, el formato en el que me tienen que enviar, el tamaño obviamente y la cantidad de documento que ustedes pueden venir y hacer, ¿sí? Entonces, esa es la relación por la que, como les digo, es fácil, pago mi suscripción, no es relativamente algo que me duele hacer. ¿Por qué? Porque en esto verifico realmente tanto trabajos, tesis cuando estoy en unidad de tesis, porque yo estoy también en tesis. Obviamente, si pasa en posgrados, y que también he tenido el honor de dar clases en posgrado, entonces llevar a cabo esto. Entonces, aquí así es como lo llevamos, así es como lo derivábamos, que hace un cotejo completo el programa que se llama Plagium. Y si no me creen, pues ustedes ingresen directamente, googlean que es Plagium y pueden ver el sistema que yo soy el que utilizo para ver esto, ¿sí? ¿Dudas que tengan, por favor? Todo claro, licenciado. Todo claro, Lick. Muy bien, entonces, como les digo, ya en un segundito les estará cargando la tarea que están prontos a ver. Son dos películas, ¿verdad? No es mucho, ni tampoco es sacrificio, creo, ¿verdad? Venir y ver dos películas. Se pueden venir. Son muy bonitas realmente el ámbito del derecho desde el punto de vista masculino y femenino. Las pueden ver, compartir con sus familias, es algo que nos va a llenar. Personalmente, de la película número 2, para mí es una de las mejores que he visto. Entonces, se las comparto, ¿verdad? Toda la información relacionada estará en el documento para Ingrid Lisette Martínez Maldonado. ¿Para cuándo es el trabajo? Ahí está la información. Es un ensayo de película, se debe realizar. Sí, claramente está, sí. Tienen que hacer la misma circunstancia por cada película, ¿verdad? Sí. Entonces, como les digo, ya tendrán dudas que tengan, dudas que realizarán. Cualquier duda que puedan poseer, pues bienvenida sea. Me indican y ya les fue publicada dicha información, la pueden verificar. Y pues les deseo un muy bonito fin de semana. Se cuiden, descansan y
Que tengan feliz tarde, buen fin de semana, relájense, vean las películas, coman y feliz noche.